porque vamos a hablar de los endeudados. Este gráfico que vas a ver ahora a continuación es el gráfico que encendió la mecha de la protesta en Chile. Prestar atención a esto. En 2013, hace 5 años nada más, el porcentaje del ingreso que tenían comprometido en deuda los chilenos en promedio, según el Banco Central de Chile, era del 30%. A fines del año pasado era de casi el 75%. En Chile, la gente se endeuda no solamente para llegar a fin de mes o para acceder a una vivienda propia. En Chile se endeuda también para pagar 2 rubros que acá en Argentina, si bien hay mucha gente que paga por ellos, no estamos acostumbrados a endeudarnos para solventarlos. La salud y la educación. En Chile, los hijos de los que tienen estas deudas sobre sus espaldas son los que salieron a protestar, a decir no son 30 pesos, son 30 años. Bueno, en Argentina, la crisis de este último año y medio llevó a que el nivel de endeudamiento también haya alcanzado un récord para los últimos 20 años. No son 30 porque en los 90 hubo niveles superiores de esta deuda, pero fíjate vos este gráfico del Banco Central que muestra cuántos sueldos en promedio debe una familia argentina. Llegamos a un nivel récord para este último tiempo, que es de 3,2 sueldos. Desde 2005, que se lleva adelante esta medición en el Banco Central, según el informe de estabilidad financiera que saca el Central, no se registraba un número tan alto. Fíjate, en 2008-2009, cuando fue la crisis internacional, llegó a 2,7 sueldos, pero hoy, en 2019, estamos en 3 sueldos y pico, lo que debe una familia asalariada formal en promedio. Y atención, esto es interesante destacarlo, porque lo que mide el Banco Central es el crédito bancario, y lo que mide es en relación a los que tienen un empleo en blanco. Hoy este segmento de la población, lamentablemente, no es el mayoritario. Por eso muchas veces se ve como un privilegio tener un recibo de sueldo, vacaciones, aguinaldo y demás, que no lo es. Son derechos que garantiza la Constitución, las leyes locales, pero que cada vez, lamentablemente, por la precarización de la vida, se hacen más inalcanzables. La morosidad también se disparó en este último tiempo. Y esta es otra cosa que encendió señales de alarma en el Banco Central en su momento, pero sin gran cambio en las políticas. Fíjate el crecimiento de esto. 2017 había de las carteras de consumo, o sea, de lo que la gente tomó como crédito personal o como tarjeta de crédito, básicamente estos 2 rubros, tenía demora 2,5% en enero de 2017. Hoy tiene más del doble. En este tiempo, en 2 años y piquito, subió a más del doble la mora de los créditos personales en los bancos. No es esto homogéneo entre las distintas clases sociales. Y eso nos lleva al próximo gráfico. Fíjate esta diferencia que mide de vuelta el Banco Central entre los trabajadores que más ganan y los que menos ganan. Entre los que menos ganan, el porcentaje de los ingresos anuales comprometidos en deudas es casi la mitad. O sea, repito, de los trabajadores que menos ganan dentro de los formales, 46% de su ingreso anual está comprometido en deudas. Esto hace hace 2 años, en junio de 2016, hace 3, las cifras son, vienen con algo de desactualización, algo de delay por parte del Banco Central, pero la última medición es la de diciembre de 2018 y la anterior es de junio de 2016, es la comparación que hace el Banco Central. Salta del 33 a casi el 47% la proporción del ingreso anual que está comprometida en deudas. Y fíjate entre los que más ganan. Dentro de los... volvamos a esta. No, a la anterior. Entre los que más ganan, verde y negro, año 2016, 17,7%. Año 2018, 23,6%. Los dos crecen, tanto entre los que más ganan como entre los que menos ganan. Pero los que más comprometido tienen su ingreso anual son los que menos ganan. Y ahora sí, vamos a la siguiente, que es un enemigo de todos y todas, que yo a todo el que puedo le digo, por favor no paguen el mínimo en la tarjeta. Claro, algunos me dicen, ¿sos tarado? No es que lo hago porque quiero, no puedo, es lo único que pude pagar el mínimo, y por eso me terminan refinanciando el resto. El resto
se refinancia a esa tasa de interés. Una tasa usuraria que, te diría, hasta hay más que eso, ¿no? En la tasa de interés. Ahora vamos a hablar, ya me asienten algunos de los endeudados que están en nuestro panel. Hay gente que mira esto y dice, a mí me cobran mucho más que esto. Lo vamos a conversar con ellos en un instante. Pero fíjate, hay 25 millones de plásticos en la Argentina y en promedio cada plástico porta una deuda de casi 17 lucas. Para mucha gente esto es un drama, es una cantidad de dinero ilevantable. Por supuesto, en promedio encierra muchos de 2 lucas con muchos de 50 lucas. Y ahí es donde empiezan los casos particulares que vamos a ver ahora. Pero fíjate, estos son las víctimas del pago mínimo. En los préstamos personales también se nota este mismo fenómeno. ¿Por qué? Y bueno, porque también tienen una tasa de interés altísima, no tan alta como la de las tarjetas de crédito, pero hay 5.300.000 deudores que tienen en promedio una deuda de 76.850 pesos. Estos son préstamos personales. A esto se agrega la situación de los deudores UBA, que también nos acompañan esta noche y que evidentemente tienen otra realidad, la realidad de quienes vieron aumentar la cuota a más del doble y también lo que deben por ese inmueble que sacaron. Buenas noches a todos, gracias por venir. ¿Qué tal? Hola. Agustina, Mariana y Carlos. Y Victoria Giarrizo, gracias por acompañarnos esta noche. Victoria es la directora ejecutiva de Elipsis y es además una de las que ha medido, antes presidía el Centro de Economía Regional y Experimental, y ahí ustedes, entre otras cosas, medían el endeudamiento de familias. Medíamos qué porcentaje del sueldo destinan las familias a pagar deudas. ¿Vos notás que esto es un fenómeno creciente? Sí, lo que pasa que es creciente, quizás no en la dimensión que lo siente y lo percibe la familia, porque no es lo que creció tanto el stock de deuda por familia, sino que lo que creció es el peso de los intereses, lo que hoy la familia... Sobre los ingresos. Claro, porque esos números que vos mostrás ahí es el stock de deuda, pero no te está midiendo lo que le sumás además de intereses. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, en Chile, el stock de deuda es mucho más alto que acá, pero lo que pagan de intereses es mucho más bajo. Claro. Entonces, y esa bola de intereses le tenés que agregar 4 o 5 sueldos más, mensuales más. Cuando sumas todo. Yo decía, a esto se le suman factores tecnológicos y sociales. Los tecnológicos, pasó mucho que hay gente que empezó a deberle a un banco, después fue al crédito no bancario, a la tarjeta del supermercado, se endeudó con la tarjeta del supermercado, fue a la financiera, en la financiera le dijeron, te doy plata sola firma, no pasa nada, te la dan, te empiezan a cobrar interés usurario. Después vas a la fintech, porque con el celular también te dicen, con un solo clic, no te preocupes, te doy un montón de plata, te la dan, te la empiezan a cobrar. Y estas son realidades que antes no existían. Sí, ¿no? y te doy un dato más. Cuando vos decías la tasa del 74% de créditos personales, en realidad esa es la tasa, pero el costo financiero de los créditos personales te salta un promedio de 150%, porque en realidad en las tarjetas no ves tanto la diferencia entre el costo financiero y la tasa como si la ves en el crédito personal. Entonces, a la familia se le vuelve impagable. Y no tenés tanta diferencia entre clases... Tanto las clases altas como las clases bajas lo sintieron, porque en las dos, el problema es que vos tuviste un entorno donde el ingreso familiar en el último año te cayó 12%. Pero ajustar el consumo, y ustedes que están endeudados me lo dirán, no es tan fácil, no es tan elástico que vos decís, bueno, ahora gano menos, entonces tengo que recortar gastos. Ese recorte de gastos lleva un tiempo. Te puede llevar 6, 7 meses en una familia reestructurar gastos. Mientras tanto, los estratos más altos lo que hicieron se desendeudaron, porque, se desahorraron, tenían stock de ahorros. Claro, los segmentos dólares más bajos lo que tuvieron que hacer es salir a refinanciar en todas estas modalidades que vos decís. Vamos a ver los casos ya mismo. Agustina, ¿tu caso? No, yo te cuento, yo soy endeudada UBA en el 2017 y actualmente estoy con una deuda de expensas y con un servicio de cable y demás. Que te amenazan cortar, me imagino. Y en cualquier momento, sí, están llamando. En el caso de las despensas, ¿cuántos meses? 4. Mirá, esto está pasando en todos los consorcios, ¿eh? Sí. Es algo que todos los consorcios están diciendo es habitual y empieza a generar además tensiones. Y con la tarjeta también hay... ¿Con la tarjeta también? Sí, prefiero pagar el crédito de mi casa y achicar, como decía ella, un poquito así, pero igual está complicado. ¿Te ves en la disyuntiva? Pasa que el sueldo quedó estancado y todo te sube y achicar. Tremendo. ¿Mariana? Yo tengo 5 hijos, así que todo es hiper complicado en mi casa. Tengo una pyme textil y yo recorté todo lo que más pude. Tuve que sacar a mis hijos del colegio privado de toda la vida. Nada, cayeron en la pública, como dijeron del gobierno. Debo patentes, un montón de meses, me atrasé en el monotributo.
no sé, no salimos más a comer afuera, no salimos más a ningún lado, recorté absolutamente todo. Comer una milanesa es un lujo, así que imagínate, las deudas te tapan. Vos estabas diciendo de unos números y para mí es muchísimo más. O sea, la cuenta es grande de verdad. ¿Cuál es la que más te pesa de las deudas que tenés? Todo en realidad. No, pero de patentes debo, qué sé yo, como 70 lucas. O sea, todo son números gigantes que ya ni siquiera me importan. Y ojo, yo no le tengo tanto miedo a las deudas porque las deudas de última se pagan. Yo lo que le tengo miedo es al trabajo, a que falte el trabajo. Yo con 5 hijos alquilo, en comida gasto una fortuna, comer una milanesa ya es un lujo, comer un asado, tenés que darle fideos, tenés que recortar en un montón de cosas y no tengo más donde recortar. ¿Por qué? ¿Qué puedo recortar? Nada. Clarísimo, clarísimo. Con la comida, lo único que puedo recortar ahora es la comida. Clarísimo. Carlos, buenas noches. No, estaba pensando en cómo llegué a este lugar, porque el primer crédito que me dieron fue un crédito UBA, que yo pensé que era la solución para comprar mi casa, mi vivienda. Hoy pues estoy pagando el triple del UBA, de lo que firmé en el 2016, fines del 2016. Estoy pagando casi el triple. Me dieron tarjetas porque era parte del paquete junto con la cuenta corriente. Hoy debo la cuenta corriente, las tarjetas las tengo, ya no las estoy pagando porque en su momento empecé a pagar mínimos. Y ayer quise renegociar, justamente ayer, y me ofrecieron 60 cuotas de 15.000 pesos, un poco más. Pero llevo como 900.000 pesos y te debo 250, te debo 200.000 en el... Yo no voy a sacar más de 100.000 pesos. Digamos, también me endeudé con los intereses y todo, y ahora lo que ellos me ofrecen, la solución que me ofrecen es que empiece a pagar 15.000 pesos por mes. Y digo, pero si no llego a pagar lo que gano, no llego a pagar. Carlos, ¿a qué te dedicas vos? Yo soy empleado, trabajo en el Estado. Ah, mirá. ¿Y te prestaron contra un... Me prestaron contra el un recibo. adelanto que hiciste vos? Claro. No, pero vos para el inmueble... O... Sí, yo tenía un ahorro previo que lo tuve que dolarizar. Después ellos me dieron creo que el 60% de lo que es la vivienda que hoy es donde estamos viviendo con mi familia. Y entregamos eso, se lo llevó obviamente el dueño de la propiedad. Pero vos en la medida en la que te aumentaba la cuota del inmueble, te endeudabas con crédito personal y con cuenta corriente para pagar el resto. Claro, llegó un mes, llegó fin de diciembre, que habíamos dicho que no íbamos de vacaciones con mi señora y dijimos, bueno, vamos a sacar un crédito personal, pagamos 2 meses del crédito UBA y de paso checamos las tarjetas, nos vamos a vacaciones y cuando volvimos, hoy estaba pensando qué error cometí, en qué momento me fui. Yo tengo 4 chicos, tengo una nena muy chiquita, tiene 7 meses, un nene de 3 que empieza jardín, al otro que está en el secundario que lo tengo no sé qué voy a hacer y uno que terminó y la verdad... Ustedes escucharon, ¿no? Las realidades disímiles de gente de ingresos distintos. Uno que resignó las vacaciones, la otra que debe 70 lucas de patente, la realidad de Agustina, que además perdió uno de sus ingresos. Esto es algo que se multiplica por miles, es una muestra minúscula de lo que ocurre con un fenómeno de valorización financiera, de tasas altísimas, que hacen que los que ganen sean los bancos. Esto vamos a... Acá, disculpame un segundo, que son 3 personas que están bancarizadas y que están... ¿Qué pasa con el que no está bancarizado, con el que accede a créditos, como vos decías antes, a través de prestamistas? Incluso si uno mira las tasas, por ejemplo, en las entidades no bancarias, por un crédito personal te pueden llegar a cobrar un costo financiero de 500% anual. Sí. Y esto... No, hay financieras de estas de alrededor de las estaciones de tren que cobran más de 1000%. Más de 1000% anual en muchos países es delito, eso es un crimen. ¿Ok? Y lo que ocurre en los márgenes más lejanos es esto que les decía, el crédito gota a gota, eso sí ya tipifica para las páginas policiales, digamos. Hay gente que va y los aprieta a comerciantes porque esos son créditos que se le dan a tipos que después no se pueden escapar fácil, al que saben dónde vive, al que tiene un comercio en determinado lugar. ¿Esto se ha revertido en algún lugar, Vicky? ¿En algún lugar de dónde? ¿Con alguna política pública? Lo que pasa es que por eso cuando hoy hablan de inyectar crédito al consumo, me parece que la solución no es hoy el crédito al consumo. O sea, hoy necesitas bajar tasas para que la gente tenga más masa de dinero para poder ponerse al día con sus deudas y, en todo caso, que haya más masa de dinero para consumo y aumentar los ingresos.
porque no es a través de hecho, mirá lo que está pasando hoy. Hay muchos comercios o muchas empresas que cuando viene el consumidor y quiere consumir con el ahora 12, el ahora 18, depende de la tarjeta, no se los aceptan. Y no se los aceptan porque el comercio sabe la tasa que le cobra después el dueño de esa tarjeta y lo regula la empresa perdiendo ventas. ¿A ustedes les pasó algo de esto? Sí, ¿Con alguna claro. compra grande de algo? Sí, yo por ejemplo tengo las tarjetas naranja. Casi nadie me dan cuotas. Y si me dan en cuotas me cobran un montón. Y también en mi negocio yo le vendo a las clientas... ¿A qué te dedicas vos? Fabrico ropa. Ajá. Tengo fábrica de ropa, que me va recontra mal, porque como el país. Pero yo le vendo a la gente, al público, y con las tarjetas, cada tarjeta te cobra un porcentaje distinto. No me conviene vender con tarjeta, porque si no vendo con tarjeta, no vendo. Claro. Cierro. De 10 máquinas ya tuve que pagar 6. 4 tengo prendidas nada más. Sí, sí, claro, empieza a convertirse de subsistencia. Es sobrevivir. Llegué hasta acá, pero bueno, espero que en diciembre cambie todo, porque no sé cuánto más puedo aguantar. Bueno, lo que sabemos, y esta es información exclusiva que traemos a modo primicia aquí para los televidentes de Brotes Verdes, es que hay un plan de microcréditos. Daniel Arroyo tiene previsto en el Ministerio de Desarrollo Social lanzar el siguiente plan, que va a tener que ver con una política que ya existe, la ley de microcréditos, pero que se va a enfocar en las herramientas. El objetivo es repartir 20.000 millones de pesos en microcréditos que van a repartirse de la siguiente manera. Se van a repartir en círculos de 5 integrantes, cobradores, a domicilio va a haber, y estos integrantes van a hacer que los demás paguen, digamos. Esta es la realidad que suele atravesar a los círculos del microcrédito, que es que uno le dice a los otros si se está atrasando y los va condicionando para, de esa manera, hacerse de una estabilidad en los pagos. Los sectores son construcción de pequeña escala, alimentos, textil, cuidado y reciclado. Este año solamente se repartieron 140 millones de pesos en créditos y, bueno, como les decía, se va a aplicar esta modalidad de típico Grameen Bank, de lo que había en el premio Nobel Yunus, que no terminó tan bien en Bangladesh porque justamente mucha gente que no podía pagar terminaba muy deprimida, muy comprometida. Acá lo que dicen es, la diferencia es que no va a ser para el consumo, va a ser solamente para la producción estos microcréditos y además tiene una diferencia con los créditos de la ANSES, que se ve en la siguiente placa. Van a ser, como les digo, exclusivos para la producción y buscan el efecto de potenciar las changas y desendeudar, bajando las tasas promedio con montos que están todavía a definir, pero van a estar cerca de los 5.000 pesos. Esta es la información que pudimos recabar durante el fin de semana respecto del alivio que prevé el próximo gobierno para los endeudados, en realidad de las clases sociales más bajas, ¿no? Porque el efecto de desendeudar tiene que ver con que si le van a dar un crédito subsidiado a tasa bajísima, tipo 10-20%, el objetivo es que dejen de tomar crédito con las usureras y demás. La cosa es que a sectores de clase media, como ustedes, esta clase de créditos no creo que les alivie la situación. Está complicado. ¿Ustedes esperan alguna medida concreta? Yo creo que Sí. este gobierno, tengo mucha fe en el gobierno que empieza a partir del día de diciembre. Es más, sueño como toda la gente que se van a dar las cosas bien, que el viento no va a ayudar, pero también soy consciente de que no va a ser fácil, no va a ser magia. No va a ser el primer año, vamos a tener que aprender a ajustarnos un poco más, manejar un poco mejor la economía. Yo la verdad, en eso tuvimos que aprender a los golpes, pero ya sé que no va a ser mágico, ¿no? Es muy difícil. El gobierno que la verdad que este gobierno nos deja por suerte el día de diciembre, hizo todas las cosas para que no vaya a todos mal. Victoria, para bajar las tasas, lo que vos decías, como objetivo, ¿qué se puede hacer? Y bueno, acá es una decisión política y en la época anterior del kirchnerismo lo que hizo fue regular las tasas de interés. Claro. Y esa opción siempre está en regular tasas. El banco trata de cobrar, obviamente, la tasa que más puede y más en un contexto de una economía que se pide poco crédito. Entonces, ahí es la intervención del Estado. Muchas veces se comete el error de decir, bueno, pero la tasa real no es tan alta porque se le descuenta el efecto inflación a la tasa nominal,
o sea, el 70% o al 100 que te cobran le descontás el 60% de inflación, te da 40, pero en realidad para una familia que de pronto el ingreso le cayó, el ingreso real en el último año, o para una empresa que la rentabilidad de un proyecto no le da eso, la tasa es carísima. Entonces, muchas gracias a todos por haber venido esta noche. Gracias Victoria, gracias Mariana, gracias Agustina, gracias Carlos, en serio. Muchas gracias y bueno, ojalá se alivie la situación.